Ok, muy buenas noches, Lick. Como parte de la tarea número 7 vamos a leer lo que fue un poco el conflicto entre Honduras y El Salvador durante la guerra del 69 y al final vamos a estar brindando lo que son nuestras conclusiones, ¿verdad?, de este conflicto. El presente es un estudio de los factores que generaron el choque armado entre las repúblicas de Honduras y El Salvador durante el 69, o como se le conoce también la guerra del fútbol. Esta guerra tuvo el efecto de desquiciar las relaciones y la confianza que se basaba en la integridad entre estos dos países, ¿verdad?, llevando prácticamente al borde de romper las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La evaluación del conflicto, en el que la guerra es solamente una parte, aunque sí el clímax del mismo, carece de la perspectiva histórica y solo dentro de algunos años adquirirá su verdadero lugar y el verdadero análisis. Y es que esta guerra es producto de debate, ¿verdad? Porque hay quienes dicen que es Honduras quien comenzó, ¿verdad?, el problema, y otros que fue la nación salvadoreña, ¿verdad? Recordemos que en esa época muchos salvadoreños venían a invadir las tierras hondureñas y eso provocó, empezó, ¿verdad?, con esa fracción donde los hondureños, pues, hartos de la invasión salvadoreña, empezaron, ¿verdad?, a prácticamente a discriminar y a querer sacar a los salvadoreños del territorio hondureño, ¿verdad? Entonces, dice que en los últimos años de la guerra el gobierno hondureño se enfrentó con dos problemas internos muy graves: el político y el agrario. Respecto al primero, es necesario comprender que el régimen del coronel López Arellano, que llegó al poder por medio de un golpe de estado dado a Ramón Villeda Morales, del Partido Liberal en el año 1963 y que se consolidó en las elecciones presidenciales del 65, se enfrentó continuamente a una oposición política muy fuerte. Su apoyo primordial fueron las Fuerzas Armadas y pequeños sectores del pueblo hondureño. En el año anterior, el conflicto con El Salvador, la oposición creció en fuerza y en cohesión, y se registró la huelga de la costa norte con los nuevos impuestos al consumo. En septiembre del 68 estalla la huelga de maestros y estudiantes universitarios, que finalizó y que fue el inicio entre la guerra que dio inicio en la guerra de El Salvador y Honduras, ¿verdad? Pero básicamente vamos a lo más importante, que es las conclusiones de este conflicto, ¿verdad? Básicamente el conflicto entre Honduras y El Salvador, o conocido como la guerra del fútbol o la guerra de las 100 horas, ocurrió en julio del 69 y principalmente sus detonantes fueron las tensiones sociales y económicas. La guerra reflejó las profundas tensiones sociales y económicas entre ambos países, que tenían grandes problemas de migración y competencia por recursos de las tierras fértiles. Otro fue el impacto del nacionalismo. El conflicto demostró cómo el nacionalismo y las disputas deportivas, ya que la guerra trajo tras una serie de partidos clasificatorios a la Copa del Mundo del 70, puede ser manipulado para avivar tensiones políticas y sociales. Básicamente ese partido entre Honduras y El Salvador, que servía para clasificar a la Copa del Mundo del 70, fue usado por parte de los gobiernos para avivar esa polarización entre ambos países y tener más argumentos para iniciar la guerra, ¿no? Otra de las grandes problemáticas de la guerra fue la consecuencia humanitaria. La guerra tuvo grandes consecuencias, incluyendo miles de muertos y heridos, y la expulsión de miles de salvadoreños de Honduras. La intervención internacional por parte de la OEA, quien quiso intervenir para hacer un alto al fuego, subrayó que pudo detener la gran escalada de conflicto y facilitó la retirada de las tropas salvadoreñas de Honduras. Y que entre otros, esta guerra siempre nos ha dejado con grandes secuelas, pues a pesar de que el conflicto solo duró 100 horas, las secuelas tuvieron un impacto duradero en las relaciones de ambos países, hasta que se firmó el Tratado de Paz de 1908. Así que con esto culmino mi participación. Buenas noches.